Bueno, hoy no os traigo un revelador RAW, sino el famoso Adobe Photoshop, para que veáis la enorme diferencia que hay entre un revelador RAW y un programa de retoque fotográfico o de edición fotográfica o de creación, si queréis llamarlo así, creación, porque también son programas que sirven para dibujar, pintar, hacer infinidad de cosas, cualquier cosa que sean con mapa de píxeles, es decir, con imágenes, son las que se pueden hacer con Adobe Photoshop. Y bueno, para quien no conozca este tipo de programas, pues una pequeña introducción. Eh, He importado las fotos de Lightroom directamente, os ahorro el proceso de simplemente importarlas, para que en unos pocos minutos veáis un poco lo que es la interfaz y lo que son las funciones de un programa de trabajo por capas. Aquí están las famosas capas, esta zona de aquí. Esta zona de aquí son las herramientas, tenéis cantidad de ellas. Luego aquí son los menús normales, que son los que más nos interesan a nosotros. Son el menú de capas, las cosas que se pueden hacer con las capas. También nos interesa mucho la parte de selección, seleccionar capas, deseleccionarlas, seleccionar filtros, todo eso. Los filtros, aquí hay pues cantidad de filtros que se aplican directamente a las capas, porque aquí todo se hace por capa. Estos de 3D son también filtros en 3D, en 3 dimensiones, que a nosotros nos interesan poco. Esto es más bien para los creadores digitales. Nada, esto de vista y eso es simplemente para ver reglas y esas cosas. Y la ventana y la ayuda, por lo demás, son programas normales. Bueno, aquí tengo una de las imágenes que estoy utilizando para todo. Eh, ¿Qué he hecho en esta imagen? No la he procesado con Lightroom, sino que directamente la he revelado y la he importado aquí. ¿Y qué he hecho? Bueno, pues he hecho dos capas de curva, dos ajustes por curva diferentes. Aquí tengo una capa, que os la voy a enseñar ahora mismo. A ver, selección, volver a seleccionar. Aquí tenéis esta capa, esta es la capa inferior, y luego tenemos otra capa que es la capa superior, que sería el cielo. Entonces, he trabajado por capa. Ahora mismo, como tengo esta capa seleccionada, lo que yo haga solamente va a afectar a esta capa, no va a afectar a la capa superior. Por ejemplo, una capa de simplemente un ajuste de brillo y contraste, pues si yo tocara el brillo y tocara el contraste, como veis, solamente afecta a esa capa que tengo seleccionada. ¿Cómo se definen las capas? Bueno, las capas simplemente se presiona aquí y se hace una capa. Por ejemplo, una capa de color, una capa degradada, una capa de brillo, una capa de equilibrio de color, de filtro de fotografía, bueno, de lo que queráis, no, de esto, de esto que son las opciones que os dan. Luego hay capas de efectos especiales también, de trazo, de sombras interiores, de resplandor, de satinado, superposiciones, cosas un poco más extrañas. Luego las capas tienen además sus propiedades, que son la opacidad, es decir, si la capa es más oscura o es más clara, y el modo de fusión, que es cómo se fusiona con las capas inferiores. Ya os he comentado que tenéis que entender las capas como si fueran una como un papel transparente, por así decirlo, pero no tiene por qué ser transparente. Puede ser más oscuro, puede multiplicar, puede sobreexponer, puede aclarar. Entonces eso es lo que se llama forma de fusión, cómo se fusiona la capa con las capas inferiores. Lo más normal es trabajar en normal, en fusión normal, es decir, que sea una capa transparente. Pero bueno, hay muchas. Por ejemplo, también es muy práctica la de luminosidad, la capa de luminosidad, donde se fusiona solamente la luminosidad y no se fusiona el resto. Luego están también las máscaras. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar el cielo, yo seleccionaría esa capa y la enmascararía, haría una máscara y yo podría cambiar el cielo. Lo que pasa es que aquí no os lo puedo enseñar porque ahí está, sí. Como he hecho una máscara, esa capa la he convertido en una máscara. Lo que pasa es que no tengo aquí un cielo para ponerlo. Por ejemplo,
En Affinity Photos sí tendría yo una colección aquí de cielos, pero aquí en Photoshop pues no hay. Pero os hacéis una idea, yo podría enmascarar, esto es lo que se llama una máscara. Entonces esto es algo que por mucho que me digan no se puede hacer con Lightroom, ni de broma. Vamos a hacer otro tipo de cosas, por ejemplo, veis que esto de aquí se ha quedado muy oscuro al oscurecerlo, pues podríamos utilizar una herramienta que se llama herramienta de sobreexposición. Entonces yo simplemente cojo esa herramienta de sobreexposición, elijo el fondo, le daría ahí y sobreexpondría simplemente. No tengo que establecer ni capas ni nada, sino muy poquito a poco, porque además esto lo puedo hacer sobre los medios tonos, sobre las sombras, sobre las iluminaciones. Entonces hay cantidad de herramientas que podéis utilizar aquí. Por ejemplo, bueno, las de degradado son las más comunes. El pincel de clonación o de reparación para eliminar objetos. eh, el, el de reparar. La verdad es que esto tiene un poquito de retardo. La interfaz es un poquito pesada. La encuentro un poco pesada, sobre todo en este ordenador, que es un ordenador que ya sabéis que no es demasiado nuevo, pero en fin, que yo creo que representa lo que puede ser la media de los ordenadores que podemos tener todos en casa. Vamos a hacer otra cosa para que veáis también. Voy a ampliar el pueblo, por ejemplo, aquí Benaocaz, y imaginaros que quiero solamente perfeccionar los detalles aquí en el pueblo. Bueno, pues lo podría hacer de dos maneras. Puedo hacer una nueva capa de perfeccionamiento de detalle, a ver si me permite. Un mapa de degradado, mezclador de canales. Bueno, pues no me lo permite. Hay cosas que estoy acostumbrado en Affinity Photo que no me permite. Aquí he hecho una capa nueva, entonces en esta capa quiero hacer un perfeccionamiento de detalle. Por ejemplo, aquí filtro de enfoque. Vale, me dice que tengo que seleccionar la capa de píxeles, tengo que seleccionar el fondo, enfocar. Entonces ahora sí podría enfocar solamente, diría que coger el pincel de pintura, este es el pincel de historia, aquí está la herramienta pincel, aquí tenéis el modo de fusión del pincel, aquí la opacidad del pincel, la presión del flujo y la suavidad. Esto es mejor ponerlo bajito. Esto habría que hacer un curso porque esto tiene cantidad de... El pincel lo tengo muy pequeño. Vamos a poner un poco de más tamaño de pincel y un poquito más de dureza para que lo veamos, pues si no es que no lo vais a ver. Así estaría pintando. Vale, vamos a llevarnos esto al negro. La verdad es que el funcionamiento es diferente al de Affinity Photo. Pero bueno, os hacéis una idea de lo que se puede hacer con un programa de trabajo por capa. Tendríamos pintaría sobre esto y se perfeccionarían los detalles solamente donde yo estoy pintando, no en todas partes. No sería un perfeccionamiento de detalle completo. La verdad es que no sé por qué no me está funcionando. No sé por qué no me está funcionando.
Pero bueno, los misterios de la informática. Ya os digo que es ligeramente distinto el funcionamiento de Affinity Photo al de Photoshop, y algunas cosas son ligeramente distintas. Mm, Nada más. No quiero tampoco extenderme con Photoshop porque no es el objeto de estos vídeos, y la verdad es que hay demasiado que ver. Habría que hacer un curso completo de Adobe Photoshop para que os hagáis una idea de la cantidad de opciones que tiene un programa de trabajo por capa, opciones creativas, opciones de retoque, opciones de manipulación de imágenes, eh, cantidad de cosas. Por ejemplo, de estas torres eléctricas pues se podrían eliminar de aquí con mucha facilidad, tanto con el tampón de clonar como con la herramienta de corrección puntual o herramienta de parche. Se podrían eliminar estas, ¿eh? Simplemente dándole ahí se eliminan, y además se eliminan, que es una maravilla. O sea que esto, la verdad es que el programa cumple perfectamente en ese sentido. El manejo es un poco distinto, como os podéis imaginar. Cada programa tiene sus cosas, pero la mayoría de las cosas son prácticamente iguales en todos los programas de estos de manipulación. Como veis, he eliminado las torres de electricidad y los cables pues en un pispa y sin hacer nada de particular, para que os hagáis una idea de la potencia de este programa. Algunos dirán que esto no es real, pero bueno, eso está en cada uno. A mí personalmente me parece que gana mucho el paisaje sin esas torres. Yo no creo que esas torres aporten nada, pero eso pues cada uno que haga con su foto lo que quiera. Yo personalmente las quitaría. Otras personas dirán que esas torres pues tienen que estar ahí porque son parte del paisaje. Y nada más, os hacéis un poco a la idea. Muchas gracias.